Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de cine mexicano, vamos a hablar de cine mexicano de festivales. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Antes de entrar y de presentar a mi invitada de lujo, ya saben que en Cine Garage solo nos gusta tener invitados de lujo. Entonces, una vez más, en el episodio 900 y cacho, tenemos nuevamente una invitada de lujo. Antes de presentarla, pues quiero hacerles justo la invitación para que nos ayuden a seguir construyendo puentes y a generar conversaciones y a hacer de este medio de puentes uno sostenible y que pueda seguirle ofreciendo a todos ustedes el contenido que ya tienen disponible, que está al alcance de sus manos, empezando por los 900 y cacho episodios que ya tiene Cine Garage. ¿Cómo lo pueden hacer? Conviértanse en Patreons de Puentes. Es muy sencillo. Si ustedes entran a puentes.mx/construye y buscan ahí la opción que más les convenga para convertirse en Patreon, es decir, donar $1, donar $5, donar un poco más, ustedes eligen el nivel de Patreon que quieren asumir. Cada uno de esos niveles les da a ustedes beneficios distintos. Hay regalos, hay encuentro con nosotros, pueden venir a las grabaciones de Puentes, por supuesto pueden intervenir en las grabaciones de Puentes de sus programas favoritos, y al mismo tiempo ese dinero nos ayuda a seguir sosteniendo las operaciones y la generación de contenido de este lado. Entonces, la invitación está abierta. Dense una vuelta, chequen todo el bien que pueden hacer por el mundo a través de convertirse en un Patreon de Puentes, puentes.mx/construye. Ahí les explican todo y ahí con una sencilla operación pueden convertirse en uno de ellos. Entonces, échenle un ojo, por favor. Habiendo dicho eso y habiendo presumido nuevamente los 900 y cacho episodios que tenemos en Cine Garage, ahora sí le doy la bienvenida una vez más, aunque en un papel diferente, a mi queridísima Tania Hernández Velasco, que viene a hablar es documental, es película. Yo ayer que la veía no sabía si es documental, docuficción. Todavía incluso ahí en mi texto tengo más palabras para tratar de describir. Titiche. La película que presentas, Tania, por ahora, porque luego sigue viajando por festivales, en la sección Ahora México Ahora, de FICUNAM 2019. Tania, bienvenida, mil gracias por estar aquí de nuevo en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Eric, muchísimas gracias por el apoyo, por el espacio y feliz de estar aquí hablando de este proyecto. ¿Qué es Titiche? Más allá de un proyecto, más allá de una película en la que tú estás volcando una serie de memorias brutales, muy sentidas, ¿no? Muy llegadas mucho más allá de la razón, aunque están obviamente ordenadas en un pensamiento más o menos racional, que es como podríamos incluso definir una película. O sea, ¿en qué momento podemos empezar a definir a Titiche como una película, como un proyecto, como un proceso, como una etapa necesaria incluso en tu vida personal? No, pues muy interesante primero lo que dices sobre definir la película como un documental o una ficción, una docuficción, ¿no? A mí me gusta llamarla documental porque me inspira mucho trabajar con la realidad. Creo que se inscribe en una serie de películas, en una tradición de cine de lo real, ¿no? Y por ahí es por donde yo encuentro esta etiqueta, pero que realmente le queda corta como a todo el cine, ¿no? Claro. O sea, las etiquetas le exceden. Creo que, y bueno, no es la primera vez que me preguntan, pero ¿a esto le llamas documental? Si hay una flor que habla. Exacto, sí. Que si entrevistas a las flores, esto es un documental. Y muy válido, muy justas esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, a falta de una mejor etiqueta documental, pero en realidad creo que pues yo estoy también reflexionando sobre eso y pues creo que es interesante que se siga redefiniendo, ¿no? Uh-huh. Y pues más bien la película sí que parte de una cuestión real, íntima, familiar,
que es que hace 8 años, más o menos, mi abuelo me confesó que le hacía muy triste que ninguno de sus nietos ni de sus nietas se fuera a dedicar al campo, ni que tuvieran ni la más remota idea de cómo cultivar algo. ¿Un frijol? Un frijol, un maíz, una calabacita. Una milpa, digamos. Exactamente. Y a mí en ese entonces, que era justo cuando estaba por empezar a estudiar cine documental, se me ocurrió proponerle al abuelo que hiciéramos una película juntos. Él, esto le encantó la idea, pero bueno, no la pudimos hacer cuando él estaba en vida. Creo que siempre pensé que iban a llegar los recursos, ¿no? En algún momento, que iba a llegar el momento justo. Pero a su muerte me doy cuenta de que el momento justo no existe, ¿no? Y que es ahora o nunca que se hace la peli con lo que tenemos, con lo poquito que hay, ¿no? Que en realidad lo que había era la complicidad completa de mi mamá y de mi abuela y una cámara DSLR y una grabadora de sonido Zoom, nada más. Entonces, pues de ahí parte la película. Es un proceso sumamente intuitivo y emotivo por intentar contar esta relación que mi abuelo y que mis antepasados tenían con el campo, con la naturaleza. Y entonces este proceso intuitivo en algún momento se dispone a preguntarse, bueno, si esto es una película, hay que distanciarnos, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente como el proceso cinematográfico, así distanciarme de ser hija y nieta y buscar una película que pueda contar esta relación con el campo. Ok, y lo que acaba contando la película para que la gente entienda todavía más el proceso en el que yo creo que la película sigue, ¿no? Se sigue transformando, porque no es lo mismo lo que vemos al inicio que lo que vemos al final. Yo creo que llegamos a un punto, o sea, son parte de lo mismo, son parte de una película, pero lo que estás abordando en un principio no es para nada lo que acabas conociendo al final. Y de entrada, como dices, iba a ser una especie de registro de lo que para tu abuelo significaba cultivar y mantener la tierra y dejar una especie de testigo. A la hora en que ese momento no se logre, tú tienes que grabar después de la muerte de tu abuelo, la misma idea ya es otra cosa. Ya es una especie, y yo no sabía, perdón que me autocite, pero acabo de hacer el texto y me gustaría platicarlo contigo. No sé, habiendo dicho tú que es una película intuitiva y que viene de muy dentro de ti, por razones obvias, estás hablando de tu abuelo y de lo que tu abuelo hizo toda su vida, que es cultivar la tierra, y de la tristeza de ese abuelo por no poderle heredar ese conocimiento a nadie. Yo no sé si la película es para recordar a tu abuelo o para no empezar a olvidarlo. No sé si me estoy explicando. Es como no queremos dejarlo ir, pero no sabemos qué tanto lo hemos dejado ir a la hora de no haber aprendido de él lo que debimos haber aprendido. Y la película sigue transformándose. ¿Para qué haces en realidad este proyecto sabiendo que tu abuelo ya no iba a estar ahí de forma literal? No, pues creo que de entrada comenzamos tarde, ¿no? O sea, es un proyecto, y esa a lo mejor esa es su riqueza, porque si hubiéramos estado con el abuelo, hubiera sido otra película, ¿no? Claro. Y yo creo que si bien es sumamente duro, tanto para mi abuela como para mi mamá, como para mí, trabajar con esa ausencia y con ese luto, yo creo que la película, en términos cinematográficos, se benefició mucho de trabajar con la ausencia, con poco, ¿no? O sea, tuvimos que buscar como, pues a partir de una sensación de falta y de pérdida, con los pequeños elementos que podíamos encontrar en el terreno. Y fue ahí que encontramos complicidad de repente en las piedras, en las nubes, en los brotes y en todas las personas campesinos, parte de mi familia extendida, que nos podían contar un poco sobre el trabajo de la tierra. Pero bueno, en específico, sobre lo que preguntas, creo que en definitiva la película era también una búsqueda de nuestra identidad, o bueno, de mi identidad, ¿no? Creo que existe una amargura, digamos, como de la pérdida ya, ¿no? O sea, es decir, hay algo que se rompió, que es cuando mi madre y sus hermanos se van del campo, vienen a la ciudad para buscar mejores oportunidades de vida, ¿no? Eso se rompió, eso ya, o sea, es muy difícil como
como retomar esta herencia, ¿no? Nosotros los nietos y las nietas pues no lo obtuvimos. Pero entonces, pues como dices, es tal vez más no, la búsqueda por reencontrar, o sea, más que no olvidar. Que no olvidar, es un reencuentro. Porque no existía ya, no existía ese conocimiento, es reencontrar, ¿no? Buscar y darme cuenta que yo venía de ahí, que yo vengo del campo, ¿no? Aunque nunca lo había reconocido. Siendo una película que parte de un punto doloroso, que es la muerte de alguien, y viendo lo complicado que es, por un lado, ser campesino en México y por el otro lado, ser cineasta en México, partiendo de ese punto doloroso, partiendo de que no estabas haciendo tu idea primigenia y de que no es fácil, ¿no?, lograr una película en este país, ¿hubo en algún momento la idea de decir, híjole, creo que es mejor que no la haga y me dedique a otro proyecto? ¿O sí de verdad estaba esta necesidad de contar y de sacar, como dices, pues esta sensación de pérdida, de no haber registrado y de no haber heredado el conocimiento de tu abuelo a través de una película? ¿Cuántas veces cruzó por tu cabeza o por la de tu madre o por la de tu abuela la idea de, ¿sabes qué? Ya no lo hagamos. Porque, le voy a decir a la gente, dentro del proceso narrativo de la película, se nos cuenta cómo se cosecha ese campo por última vez de parte de tu familia. Y a la hora de cosechar y de contar y de ver lo que está pasando, uno siempre tiene la idea, porque es lo que pasa además, de que una cosecha se malogre, ¿no? ¿Cuántas veces cruzó por tu cabeza la idea, el miedo, el temor de que esta misma película o ya no venía al caso o se iba a malograr? Pues es muy interesante la analogía que haces con respecto a las vicisitudes que tienen los campesinos con los cineastas, ¿no? En definitiva, había esta apuesta doble, ¿no? Se va a lograr la cosecha porque, bueno, como dices, en la película hay esta apuesta, ¿no? De que tal vez, si se logra la cosecha, podemos convencer a la abuela de que no venda el terreno. De que no lo venda, sí. Y tal vez encontrar cierta esperanza en que puede haber una continuidad. Entonces ahí está puesta ahí en la película y empiezan a haber una serie de conflictos y de fuerzas antagónicas, empezando con el calentamiento global, con la pérdida de la fertilidad de la tierra, con, bueno, el mercado para salir con el producto, ¿no? Y entonces todo esto está en la peli. Creo que era parte de estas dudas que teníamos en conjunto, mi mamá, mi abuela y yo, pero que eran parte de la película, ¿no? En ese momento no había, yo creo, dudas de que la película seguía. O sea, es decir, habían dudas de la cosecha, pero tal vez si existía esa posibilidad de fracaso, eso era parte de la peli, ¿no? Okay. Pero la verdad es que después, cuando yo tenía horas y horas y horas de este proceso intuitivo de grabación y me enfrenté al proceso de montaje, una pregunta muy fuerte emergió, que era, ¿qué tanto esto solo le interesa a mi mamá, a mi abuela y a mí y a mi familia? ¿Y qué tanto podemos aspirar a contar una película que pueda llegar a una cuestión generacional, de país, o aspirar a cierta universalidad, ¿no? Y entonces ahí hubo que tomar una distancia crítica muy fuerte. El proceso de montaje duró alrededor de 2 años y medio. Y creo que en esta distancia, pues claro que habían dudas, ¿no? O sea, claro que habían dudas de cómo contar, por un lado, una parte muy dulce y muy bella de la naturaleza y del campo y del trabajo rural y de su entendimiento, pero por otro lado una parte muy ardua y muy ingrata del trabajo de campo en México, ¿no? Claro. Y hacer ese balance y ubicarlo en contexto social, no solo íntimo, fue un reto duro que creo que presentó la principal inseguridad para mí cuando estaba editando. ¿Y qué fue lo que salió y qué fue lo que fue saliendo dentro de lo que estabas acomodando? Es decir, hubo necesariamente, creo, temas que de plano dijiste, este bloque entero se va, pero a la hora que vas armando un proyecto tan intuitivo, a veces tan surreal como en el choque de imágenes, que es a final de cuentas de lo que se trata el montaje, van saliendo otros temas.
¿Qué temas salieron o qué cosas de plano dijiste esto sí ya no le va a importar más que a mí y me lo quedo para mí? ¿Y qué otros espíritus fueron surgiendo del montaje que se iba armando a lo largo de estos 2 años y medio? Que esa es una pregunta muy, muy interesante porque, bueno, para mí, porque la película dura 62 minutos. Es cortita. Es corta. Bueno, es justa. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Yo aquí en Puentes, y yo lo he dicho siempre en muchas otras cosas, las cosas duran lo que tienen que durar. Yo estoy convencida ¿no? también. Entonces, si dura 62 es lo que dura. No es que sea ni corta ni larga, Sí. perdón. No, pero a mí mucha gente me aconsejaba, alárgala un poco más. 8 minutos no es nada. Llegas a los 70, vas a tener muchos menos problemas para distribuirla, para moverla. Y yo, bueno, pues sabía que eso podía ser así, ¿no? Eso es real, por Eso un es lado, real, por un claro lado. que sí. Pero por el otro, para mí era forzar la máquina y un poco, pues, echar abajo como el trabajo que ya se había hecho, ¿no? Ujú. Como de equilibrar, pues las diferentes fuerzas que hay en la película. Y entonces, por ejemplo, había toda una conversación acerca de los transgénicos, toda una conversación acerca de los grandes compradores de productos, por ejemplo, pues eso, los supermercados. Ujú. Había una conversación acerca pues de las semillas, de qué tipo de semillas, o sea, como cuestiones muy prácticas que otros trabajos documentales u otros trabajos periodísticos han abordado con muchísimo valor y con Claro. muchísima, con mucha profundidad, ¿no? Porque es el centro de su narración. Exacto, y yo al final creo que yo tuve que renunciar un poco a eso, o sea, como a la cuestión más informativa, a una cuestión, pues sí, como un poco más incluso insurgente, Ujú. y centrarnos en la emotividad del paisaje, centrarnos en la experiencia de las personas que estaban atravesando un luto, no solo de mi abuelo, sino de como el ocaso del campo, ¿no? Ujú. Y entonces como que ese fue un parámetro. ¿Qué hace información o qué construye información y qué construye a lo mejor una cuestión más sensorial o poética? Y creo que eso, ahí hubo un parteaguas como para ubicarnos muy bien en la edición. Ujú. ¿Y qué cosas fueron saliendo que de repente no tenías contempladas en la superficie conforme estos 62 minutos fueron acomodándose en el montaje final? Hubo autosorpresas, así de, Sí. no me había fijado en esto y esto está tomando importancia. Por ejemplo, yo grabé intuitivamente porque me emocionó mucho el día que nacieron los brotes del frijol. Ujú. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, esto es en Guadalupe Victoria, un pueblecito de Puebla, pero 2 horas hacia Oaxaca, ¿no? Ujú. O sea, en total son 5 horas casi de camino de la Ciudad de México a este lugar. Y entonces íbamos y veníamos de ese terreno, ¿no? Y entonces fuimos cuando esperábamos el nacimiento de los primeros brotes de frijol. Y para mí este fue un momento de fiesta total. Entonces yo hice una recolecta, digamos, de estos brotes movidos por un aire muy, muy fuerte. Y entonces yo al final me fui de ese día de rodaje con como 100 tomas diferentes de brotes. Y esto yo no sabía para qué lo iba a usar, Claro. ¿no? Y después, como un año después, ¿no? Revisando material, como que yo estoy viendo estos brotes movidos por el viento y me parece que son como brotes que bailan. Ujú. Y ahí entonces empecé a hacer un montaje como de juego, ¿no? Ahí, y los puse a bailar, les puse una canción, una norteña de los Cadetes de Linares, que se llama Flor de Capomo, que es una canción bellísima. Y que además tiene un valor muy, muy especial para mí, que es la primera canción con la que yo bailé en pareja Con tu abuelo. y que bailé con mi abuelo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de juegos, este tipo como de repente de hallazgos, los encontramos en el montaje. En el montaje fue que de repente como que reubicamos las imágenes y si bien ya el gesto, digamos, de encontrar belleza en eso chiquitito se había plantado en el rodaje,
fue en el montaje cuando cobró sentido. Es por el tamaño pues, de lo que estamos viendo, que son semillas, son insectos, son brotes, el campesino trabaja con las manos. Es por eso que cierras tanto los close-ups a la hora de navegar por el campo, lo que era el campo de tu abuelo, o es como lo recuerdas tú también de niña. Uno de niño ve las cosas más cerca siempre, o había una búsqueda extra. ¿Por dónde va el asunto de estas tomas tan cerradas de las cosas que están en la tierra y en el campo, y de estas tomas tan abiertas del paisaje con con las nubes y con las montañas al fondo? Hay un contraste muy marcado entre lo que es lo que se está cultivando, que son las semillas y los brotes, y el lugar en donde se está haciendo, que son tomas gigantescas. Este contraste me llama mucho la atención. Si bien yo creo que seguí una línea muy intuitiva a la hora de rodar, había cosas que yo tenía claras cuando estaba grabando. Y una de esas era que me interesaba mucho las escalas del paisaje, ¿no? O sea, a mí había un textito que había escrito ahí como... Porque realmente yo no hice una carpeta de proyecto nunca, ¿no? O sea, como la inmediatez demandaba irnos a grabar al día siguiente casi de la muerte de mi abuelo, pues no hicimos como esta cosa más tradicional, ¿no? De plantear muy bien en texto. Lo que se iba a hacer. Ajá. Entonces, pero este pequeño texto era como... había una idea que a mí me interesaba mucho, que era si la tierra es de quien la trabaja, el paisaje es de quien lo mira. Y entonces, para mí era muy interesante explorar el paisaje en todas sus escalas. Entonces, quería irme pues desde lo más grande y de lo macro, en plan el sol, la luna, las nubes, tomas abiertas, hasta lo más pequeño, ¿no? Grillitos, frijoles, insectos que parecen frijoles, etcétera. Después, a lo mejor en el montaje es que me doy cuenta que lo que a mí más me aceleró el corazón tal vez fue lo pequeño. Creo que tenía que ver un poco con algo que mencionas, ¿no? Con una visión infantil de ubicarse en el mundo. Y yo creo que me la estaba pasando muy bien mientras grabábamos, o sea... sobre todo al principio, cuando había la moneda había sido echada, ¿no? Se va a poder cosechar este frijol o no. Yo sentía una emoción gigantesca y creo que ahí hubo muchísimo juego, y lo compartí, creo, con mi mamá y con mi abuela, ¿no? Que ellas también veían la belleza en lo pequeñito. Y la película se acaba convirtiendo en una especie de invitación a la experiencia. No, sí hay una narración, están pasando cosas, obviamente nos llevas de un punto A a un punto B, pero creo que el globo en donde se acaba metiendo todo es más una experiencia que incluso, porque un poco lo es, ¿no? Una película a través de la cual tú curas heridas personales. Pero he visto millones de películas a través de las cuales la gente cura heridas personales completamente fallidas y desastrosas y demasiado clavadas en la textura. La tuya afortunadamente no lo es. Acaba invitando a la gente a tener una experiencia alrededor de una historia que además nos ha pasado a todo mundo. Si tu abuelo fue campesino o no, seguramente hubo algo que te quiso enseñar y que tú nunca te diste cuenta que te quiso enseñar. Y ahí es donde yo creo que la película abarca la universalidad que tú querías en un principio, ¿no? Entonces, felicitarte por eso. Aclararle a la gente que la fotografía es tuya también. Sí. O sea, por eso te preguntaba yo de manera tan directa sobre las tomas y los close-ups tan cerrados, porque sé que la foto es tuya. Pero no sé si había, no la idea de copiar, sino ciertos pilares de otros documentales que tú decías, creo que me puedo apoyar en ellos para en medio de eso armar yo mi narración. No, hombre, totalmente. Pues de entrada, a mí creo que había una búsqueda que yo vinculé hasta tal vez el proceso de montaje con algo que hace Áñez Barda en Los Espigadores y la Espigadora, ¿no? Que es esta recolecta de imágenes. Como de alguna manera no había una realidad tangible para filmar en el terreno.
tuvimos que hacer pues esta búsqueda como de destapar un poco y lo que mencionamos en lo chiquitito y en elementos poco obvios, pues algo dramático o poético, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, eso era algo que después dio el título de la película. Si bien la reflexión ya estaba, porque me la regaló mi abuela, ¿no? Que ella justo cuando pues nos estamos planteando si vamos a perder o no el terreno, ella me dice, no te preocupes, tú siempre puedes regresar a este campo o al campo que quieras a buscar el titiche, que son los restos que quedan después de una cosecha. Porque la gente sin tierras siempre puede entrar a estos terrenos a buscar estas sobras, ¿no? Y entonces un poco ese concepto fue como un concepto clave que a mí me permitió como también redondear la película. Y pues no sé, me interesa también el planteamiento de cineastas que trabajan con el paisaje, ¿no? Desde Herzog en Fata Morgana, que digo, creo que su búsqueda es complejísima, ¿no? Creo que él está haciendo una lectura de múltiples niveles en un paisaje, ¿no? O sea, no solo es una cuestión como de lo que se ve, sino una cuestión mítica y una cuestión incluso sensorial y poética muy fuerte. Pero a mí me interesaba mucho cómo él proyecta imágenes que no hay en un paisaje desierto, ¿no? Él proyecta pues estos mitos que vienen del Popol Vuh y en el paisaje como que el espectador o espectadora completan a partir de la voz estas imágenes, ¿no? Y pues no sé, me interesa también lo que hace Lois Patiño con el paisaje, ¿no? También lo activa y lo vuelve como pintado de emociones de los personajes que lo habitan. Y bueno, no sé. También creo que cosas como las búsquedas de James Benning con los cielos, en sus, pues eso, como su búsqueda por encontrar un valor pictórico y cinematográfico en el cielo y hacer un acto un poco revolucionario de, pues te vas a quedar aquí una hora a ver cielos. Y pues eso, creo que podría ponerlos como ejemplos, como puntos de partida. Y luego te lo seleccionan para Ficunam. Sí. Que no es poca cosa. No, yo estoy muy contenta. Bueno, el proceso es normal. Uno escribe la película y el festival decide si sí o si no. ¿Ya tuviste funciones del documental? Sí, ya. Sí. ¿Cómo te ha ido con la gente? Increíble. Tuvimos 2 llenos absolutos. El sábado pasado tuvimos función en el Centro Cultural Universitario y fue una proyección muy bonita. Gente se quedó afuera. Y fue muy especial porque fue la primera vez que lo veía mi abuela. Yo tenía pues nervios de qué iba a pensar ella, ¿no? De alguna manera mi mamá pues fue mi principal cómplice y ella está como empapada con el mundo del cine por mí, ¿no? Sabe muy bien lo que estábamos haciendo, pero mi abuela, a pesar de su complicidad, pues creo que a veces entendía, no entendía, como que nos apoyaba en todo, pero como que pues eso, ¿no? A veces decía, pues no sé qué estás haciendo, hija. Tú dime qué hacer. Pero bueno. Y lo que me comentó fue muy bonito. Me dijo que bueno, que había llorado toda la película, pero que sobre todo había visto cómo mi trabajo se había visto, y me dijo así, rendido frutos. Y entonces como que me pareció bonita también la analogía. Y ayer tuvimos una función en el Cine Tonalá también llena. Ayer domingo, estamos grabando un lunes para la gente que nos escucha. Claro. Sí. Y ayer domingo tuvimos una función llena, una sesión de preguntas y respuestas muy, muy, muy motivadora y donde surgieron preguntas muy interesantes, ¿no? Había, por ejemplo, una persona de una asociación civil que promueve el maíz, entonces como que ahí hicimos un contacto y como que planteamos una sinergia, ¿no? Futura, o sea,
creo que ha sido muy rico. Sí, porque dentro de todo lo que hemos platicado, ya lo decías tú, tengo pláticas ahí registradas sobre los transgénicos y toda la explotación que hacen los supermercados de los campesinos, directa e indirecta, pero aunque decidiste prescindir de esas partes, la película tiene una carga crítica dentro de la misma forma, o sea, ni le rebota ni le sobra. Pero ahí adentro, entre lo que se nos cuenta, ¿no? Ya no se puede cosechar como antes. Ya no se puede saber en realidad cuándo vienen las lluvias y cuándo no, porque cada año es diferente. Y esta tarde es un ejemplo perfecto. Total. Ahí están los temas, ¿no? Creo que no de lo que más me gustó, porque la exploración personal me llamó mucho la atención, pero esta propuesta de cuidado, las cosas no son fáciles, ¿no? La tortilla que te estás comiendo lleva más trabajo del que crees ahí adentro y no lo estás valorando. Esa parte sigue viva en el documental. Entonces yo creo que por ahí también puede llamar la atención de mucha más gente, además de la historia que ya estás contando. Seguro, seguro. Y para mí también había una cuestión, o creo que es donde la parte crítica está, espero, plantada, que es, creo que nosotros y nosotras las que habitamos la ciudad, pues muchas veces en un afán de existir, pues eso, en un país sumamente clasista, racista, creo que buscamos cómo nos podemos homogeneizar mejor, cómo renunciar un poco a esos vínculos. Y tampoco es que yo culpe a, por supuesto, mi mamá y a su generación por no tener ese vínculo. Pues ellos hicieron una migración que venía un poco del sufrimiento y me parece lo más normal, pues seguir adelante, ¿no? O sea, como plantear la identidad para el futuro, ¿no? No hacia atrás. Sí. Y a mí me parece ahora como muy importante que reflexionemos de dónde venimos, ¿no? Y para mí, en definitiva, mi voz cambia desde el momento en el que yo reconozco y conozco que yo vengo del campo, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, ya más allá de desearte suerte en la competencia de FICUNAM, que está fuerte, el documental no se queda ahí. Vas a seguir trabajando en festivales. ¿A dónde va después? Sí. La película se estrenó, de hecho, el año pasado en la Festa del Cinema di Roma. Y pues ahí tuvo su estreno mundial en octubre. Después, ahora, justo hoy, se anunció que va para el Festival de Málaga, donde compite en la sección oficial de largometrajes documentales. Ahí está otro... ¿Ves? Sin necesidad de los 8 minutos extras. Exacto, ¿ves? Sí. Ahí hay otro documental increíble mexicano, Una corriente salvaje, de Nuria Ibáñez, que a mí me fascina. Y otra serie de documentales que me parecen muy lindos. Málaga es pesado, o sea, es un documental fuerte, es un festival fuerte. Sí. Y bueno, y ahora tenemos un par de confirmaciones más de festivales que anunciarán a finales de marzo su programación, y pues ojalá que pueda pues la película no solo tener un recorrido afuera y en festivales, sino ojalá en circuitos de exhibición en México, sobre todo fuera de la ciudad, ¿no? Claro. Eso es algo que me interesa mucho. Claro, puede parecer una pregunta obvia, pero espero no lo sea. ¿Qué tanto habla de México este documental? Ahora que decías, va a ir a Málaga, ¿no? Estuvo en Roma, y podría haber una mirada sobre el documental diciendo, mira, es que en México hay esta problemática, pero a final de cuentas, y siendo incluso un proyecto tan personal, no sé qué tan personal y qué tan local sea. Creo que es más universal de lo que creemos. ¿Qué tanto de México habla este documental y qué tanto habla de todos los otros países? No, pues creo que de México sin duda habla, ¿no? Nuestro siglo XX fue durísimo con los campesinos, ¿no? Y tenemos además una historia muy específica, ¿no? Alrededor de la tierra, post-revolución, en la revolución, ¿no? Y un poco como que nuestra identidad en algún momento se fue planteando... estaba planteada ahí y después pues hay como una búsqueda ahora mismo, yo creo, para saber qué era eso, ¿no? Y creo que sí hay una especificidad, ¿no? El paisaje mexicano y las condiciones mexicanas son
son específicas. Pero bueno, la verdad yo creo que yo no lo sabía. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando lo presentamos en Roma, que vino gente y se acercó a mí y me dijo, gracias, porque esta es la historia de mi abuelo también. Claro. Y esta es la historia de mis abuelos y yo jamás había caído en cuenta, ¿no? Romanos, o sea, gente de la ciudad. Y pues creo que, pues no sé, yo pensaría que es una circunstancia que atraviesa todo el sur global y de repente encontrar a estos italianos, que bueno, que sí son del sur de Europa, ¿no? O sea, pero de todas formas a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, pues bueno, creo que es un conocimiento nuevo que me quedó, ¿no? Así claro. que es algo que sí que es universal. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Tania, sobre la película, sobre lo que va a pasar, sobre lo que quieres que pase con ella? La película, después de estar en Ficunam, va a tener una corridita en Festival Scope, esta página, ¿no? Esta plataforma del 11 al 30 de marzo. Entonces es una buena oportunidad para que sí, los amigos y amigas que nos escuchan, que no están en la ciudad, que no pudieron encontrar la película en un horario que les acomodó, para que la vean. Va a ser gratuito y creo que hay 400 va a vistas. ser gratuito. Sí. Es que Festival Scope funciona un poco como Filmin Latino, es una mezcla entre Netflix, Filmin Latino. Uno paga su suscripción y la plataforma tiene películas o que están en festivales en este momento por un tiempo limitado o que han estado, también a veces las dejan más, a veces las dejan menos, pero van corriendo, ¿no? Es como lo que se está viendo en festivales se puede ver en Festival Scope, pero a veces tienen la opción de poder ver películas gratis. Sí. Es el caso de la tuya. Justo es un ciclo que curan a raíz de Ficunam. Entonces el planteamiento son 400 vistas gratuitas para quien se pueda. Creo que sí hay que suscribirse, pero no hay que pagar. O sea, hay que poner tu correo electrónico. Exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Y se va a poder ver ahí. Sí. Pues bueno, ahí veremos cómo reacciona la gente. Yo, la verdad, te deseo muchísima suerte. No solo en Ficunam, sino en todo lo que venga después. Qué envidia que vas a Málaga. Puedo ir yo, si tú no puedes. Puedo ir yo paso las preguntas, tú me das las respuestas y las manejamos. Me encanta porque me has hecho preguntas muy bonitas, entonces creo que seguro sí que las podrías manejar perfectamente. Yo me voy, entonces. Y mucha suerte, Tania. ¿Va a haber algo más antes? O sea, ¿qué sigue después de esto, en tu trabajo como documentalista? ¿Ya estás trabajando en algo? Sí. Sí, ya estoy trabajando. Me quedo con la pregunta que me hacías al principio de cómo le llamas a esto, documental o no, ¿no? Y creo que mi siguiente proyecto está también más en los límites de la docuficción tal vez. Y bueno, ahí espero que no sea tanto tiempo antes de que pueda hablar de él con seguridad. Muy bien. Y de entrada nos vemos en Los Cabos a fin de año, ¿no? Sí, la gente que no la tenga registrada, Tania es la programadora senior del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. A propósito de eso, hicimos una plática a finales del año pasado para que nos contara cómo es que acomodó las películas, cómo se eligieron, por qué sí, por qué no. Pueden escuchar ese episodio también. Y bueno, al mismo tiempo ella es documentalista, cineasta y ahora está presentando Titiche en el Ficunam 2019, que ya lo dijimos, va a estar después en Festival Scope y va a estar, esperemos, en el circuito de salas independientes de este país, aunque si Cinépolis se mocha, también podrían pasarla y tener una muy buena película en su cartelera. Entonces, ahí está el llamado, ahí está la invitación, Tania. Mil gracias Eric, de verdad. Gracias a ti por esta conversación generosa, por ver la película y por encontrar en ella pues estos planteamientos para conversar. Me gusta viajarme con las películas. ¿Qué te puedo yo decir? Yo lo sé. Gracias, Tania. Gracias a ti. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.